Hola amigos, les saludamos como es costumbre Belén González y Dante Garnique para hacerles una nueva entrega de informaciones, actualidad, y esta vez no tenemos entrevistados, ya los tendremos por allí en lista. ¿No es así, Belén? ¿Cómo estás? Estoy bien, cariño. Gracias. Me quitaban los lentes porque todo lo azul que tengo enfrente se ve en la pantalla. Entonces me siento un poco rara. Además, yo misma me veo un poco rara cuando veo ese poco de lucecitas azules. No tendremos invitados esta semana porque volvemos a uno de nuestros sistemas iniciales de funcionamiento. Es decir, vamos a tener algunos programas con invitados y otros programas para nosotros poder conversar sobre informaciones de actualidad que se siguen poniendo interesantes. Hay gente que dice que es más de lo mismo y en cierta manera No, tiene razón. Bueno, porque la historia de Venezuela, o mejor dicho, la historia de las patanadas, de patanes, que hacen el régimen en el país, son como una especie de historia sin fin. Pero entonces una historia sin fin que es bien bueno que de alguna manera le hagamos seguimiento, ¿no? Porque lo claro, necesita nuestra alma y porque así no nos olvidamos de lo que está pasando en Venezuela. y no solamente por eso, Belén y amigos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, no solamente eso, es que sería muy lamentable nosotros como venezolanos que vivimos en el exterior justamente a consecuencia de ese régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado que existe, olvidarnos del asunto y hacernos lo desentendido porque ya nosotros estamos Uh -huh. medianamente estables y con una vida más o menos llevadera y con una posibilidad de planificarnos por lo menos dentro de aquí a 2, 3 semanas o un mes, que es mucho decir en comparación con Venezuela, porque la gente en Claro. Venezuela tiene que vivir completamente improvisando. Así que me parece que sería muy triste, aun cuando la historia sea una historia sin fin, abandonarlas porque ya nosotros estamos desde el lado afuera de la situación. Eso... Así es. Pero no solamente vamos a hablar de eso, porque también pasan otras cosas en el mundo que vale la pena Claro. mencionar, ¿no? Y una de Hay las que noticias debemos, estremecedoras, hay noticias sí, estremecedoras como la de sí, este fin de semana, del y este 15, fin de semana que pasó, porque el acuérdate 15 que de ya enero. empezó la semana, ¿no? Mira, Bueno, sí vale, lo que pasó en Tonga, en el Pacífico. claro, literalmente estremecedor, ¿no? Fue un acontecimiento que estremeció al mundo y todavía podemos decir que lo sigue estremeciendo porque hay expectativas en cuanto a la continuidad o no de las explosiones de esta formación volcánica en Ujú. el mar Pacífico, que todavía no se le encuentran muchas explicaciones y eh, a mí me llama la atención, ¿no? Las conclusiones de los científicos. Acaban de decir, no, bueno, lo que pasa es que ese tipo de explosiones tienen lugar cada 800 años. Y estábamos ya llegando, estábamos en el año 799 y en el 800, entonces era tiempo de que Sí, ocurriera. como que le tocaba, le tocaba. Ya le tocaba, sí, ya era hora. Entonces, bueno, vamos para otros 800 añitos más y de repente vuelve a suceder algo, pero ya no tenemos que preocuparnos mucho. Lo que se están preocupando son, por supuesto, los organismos internacionales y las organismos sí, que hacen solidaridad internacional, porque está prácticamente incomunicada todavía la isla de Tonga, que queda en el Sí. mar Pacífico, que es un sitio al cual nosotros no solemos prestarle mucha atención, porque por nuestra influencia en el continente americano, tenemos la sensación de que el mundo está siempre hacia el oriente, hacia Europa, y vemos solamente hacia ese lado. Pero si, por ejemplo, nosotros nos ubicásemos en Australia, que está mucho más cerca de los acontecimientos, para ellos el oriente es Chile y toda la costa de América del Norte. Y para ellos el norte no es el norte, porque para ellos el norte es Japón, por ejemplo. Pero Por aquel fíjate que lugar del mundo. lo que pasó fue tan impresionante, o sea, esta erupción volcánica en Tonga que vino acompañada de un tsunami fue tan, pero tan impactante que llegó hasta nuestro lado del mundo, porque afectó las costas de Chile y de Perú. Entonces, Es correcto. esta situación nos recuerda que el planeta en sí tiene el mismo concepto ese de World Wide Web, de ¿Mm? aldea global. ¿Por qué? Exactamente. Porque hace, no sé, unos cuantos años atrás era inimaginable que lo que sucedía en un lugar tan lejano, entre comillas, llegara a nuestro continente sudamericano. Y Nos esto nos tocará demuestra que el vivirlo. planeta es más pequeño y más vulnerable de lo que, o mejor dicho, el planeta no es vulnerable, nosotros somos vulnerables a los movimientos del planeta, a las reacciones del planeta.
y no estamos ayudando en lo absoluto, porque este tema que va y viene, que se convierte en titulares, desaparece y vuelve a aparecer, que es el cambio climático, tiene consecuencias, y situaciones como esta forman parte de esas consecuencias. Sí, nos vuelven a llamar la atención sobre el asunto y sobre la vulnerabilidad que por culpa nuestra demuestra justamente el planeta como tú lo estabas diciendo. Una de las cosas, tiene muchas cosas llamativas que llaman la atención, pero por ejemplo, el estruendo se escuchó como decir que estuviésemos en Maracay y se escuchase en el Pico Roraima, en el estado Bolívar, o sea, además de que además entre Maracay y el Pico Roraima no hay 800 kilómetros, hay apenas 600 y no llegan a 700 kilómetros, pero el estruendo se escuchó a más de 800 kilómetros, dice que se llegó a escuchar hasta en Antártida, o sea, al sur del planeta, y la ola llegó hasta la parte más extrema norte, o sea, hasta Alaska. Claro, porque, Algo en los tsunamis más grandes o más pequeños, perdón, que generó la explosión llegaron al Pacífico, al Atlántico, al Caribe y al Mediterráneo. O sea, todo el mundo, de una u a otra todo el manera, mundo. estuvo envuelto en el bululú, en el bululú. Y los científicos también han dicho que cuando se dan este tipo de accidentes, por lo general se refresca el planeta. Pero en este caso todavía no se ha podido confirmar y parece que no se va a poder confirmar a corto plazo si lo que sucedió servirá para bajarle la temperatura a la Tierra, ¿no? Entonces, ha sido como extraño, ha sido como extraño, ha sido como impactante, nos ha tocado a todos y ha demostrado que somos profundamente vulnerables. Absolutamente vulnerables y que la naturaleza pues hay que respetarla de verdad con humildad. Em, Algunos datos dan a entender que más del 80% de la población de la isla, del archipiélago de Tonga, está afectada. Las necesidades inmediatas son agua, comunicación y transporte, si no recuerdo mal. Pero llama la atención también que siendo un porcentaje tan alto como es más del 80% de la población afectada, ellos reportan 3 fallecidos, gracias a Dios, por suerte, ¿no? O sea, Algo uno se bueno alegra, tenía que pasar, ¿no? claro, pero que es extraño que la isla esté prácticamente, o sea, devastada por completo y bueno, solamente hubo mm, al menos hasta ahora lo que he visto son 3 muertes oficiales en Tonga, 2 en Perú, producto de la alta marea, Uh -huh. y, y bueno, eso es una, probablemente sea por la baja densidad poblacional también También es posible. Mira, de la... y tú acabas de mencionar una cosa súper interesante que es el asunto de las comunicaciones. Una de las cosas que yo leí esta semana después del suceso fue precisamente cómo eventos de este tipo pueden afectar la red submarina de comunicación que tiene el planeta, o sea, que une a los continentes, ¿no? Porque uno de estos cables resultó dañado, por supuesto, por el hecho, y entonces me llamó poderosamente la atención ver, se los vamos a mostrar aquí en el programa, esa imagen con unas líneas rojas que recorren todo el planeta. Y yo pensé en ese momento, dependemos de la Tierra más de lo que nos imaginamos. Es decir, nosotros creemos que tenemos un gran poder porque manejamos tecnología y somos capaces de poner esos cables debajo del agua. Pero si a la Tierra no le gustan mucho los cables, los puede romper con un movimiento. Reitero lo que dije más adelante porque es que me parece increíble cuán vulnerables somos realmente como especie. Sí, y dependemos tanto de la comunicación y de esa conexión y esa globalidad de la que hacíamos mención hace unos minutos, que yo no me imagino una hora incomunicado el mundo, o sea, que se caigan todas las plataformas de comunicación, todo el internet, que nos quedemos incomunicados de un país a otro. El caos, estamos tan acostumbrados, tan dependientes de la información y de la Sí. interacción digital, que yo no me imagino el caos. Bueno, el caos que se Hey, está viviendo ahorita justamente tú en estás Tonga, hablando de país y país, pero es tan grave que puede ser de ciudad y ciudad, o sea, entre ciudad y ciudad. o entre continente y continente, o sea, en una contingencia Yo que no no puedo nos pasar querramos. mucho tiempo, yo no puedo pasar mucho tiempo sin hablar contigo, lo reconozco, no puedo. Gracias, Belén. El sentimiento es mutuo. Y aprovecho para florearte de azul.
Color corporativo de metamorfosis forzada. Yo pensaba que iba a decir espontáneo. Pues ya que hemos mencionado esta estremecedora noticia, ¿te parece si pasamos a otro tema? Que también es un tsunami, pero no tiene que ver con el agua. No, no tiene que ver precisamente con el agua, Pero, pero tiene que ver justamente con esta historia que no se nos termina, que no sí, se nos pero quiere un terminar. secreto a voces que se confirma, que se oficializa de cierta manera. Porque, Sí, el establecimiento. ¿te acuerdas cuando hablábamos que decían que los iraníes están tomando Venezuela, que los chinos están Mm, tomando Venezuela, que los mm, bielorrusos se han instalado en Venezuela? mm. Resulta y acontece que esta semana que acaba de terminar, el exdirector de el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, denunció con puntos y señales y coordenadas y todo, Con ¿dónde coordenadas. están? Sí, las bases militares rusas en Venezuela. Dos, una en el estado Carabobo, vecino a nosotros, por cierto, y el otro en el estado Miranda, muy cerca de la capital. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pueden hacer bases con militares rusos en el territorio venezolano, siendo Rusia, no vamos a decir enemigos porque ya la Guerra Fría pasó, pero teniendo Rusia una relación eterna de tensión con los Estados Unidos, por nombrar solamente una perla, ¿no? Sí, claro, claro. Digamos, yo parto de la idea de que la respuesta no es tan complicada, sencillamente, pues es una oportunidad estratégica. En la medida que tengas la ocasión de situarte más cerca de tu potencial enemigo, pues yo creo que nadie lo desaprovecharía. El tema está en quién le da esa oportunidad a quién para que se acerque a quién. Uh-huh. Es allí donde entra en juego la forma de hacer política de este régimen, que definitiva hay una necesidad de hacerse eco de lo contrario, de lo que la mayoría cree que es lo correcto, ellos sencillamente se pasan hacia el otro bando. Ah, ya te iba a decir, No no vamos a digas por negar dónde la se lo pasan. influencia, perdón. Ya te iba a No, decir, no digas no, por dónde se lo pasan, no lo digas, no. por favor. Indistintamente de la valoración de la influencia de Norteamérica, sobre todo América Latina, pues sería más sano negociar con malos conocidos que bueno por conocer. O sea, si No, hemos pero convivido, además, mira, pero tú te estás olvidando de un detalle súper interesante y es el momentum, como se dice en latín. ¿Por qué el momentum? Porque recuerda que en este momentum, Rusia militarmente tiene rodeada a una nación que se llama Ucrania, que formó parte de la antigua Unión Soviética, y hasta Bielorrusia se ha prestado al juego, abriéndole sus fronteras para que algunos militares rusos también estén por ahí. Entonces se dice que incluso ya las negociaciones o las conversaciones diplomáticas se pusieron fin y que estamos ante la posible invasión de Rusia a Ucrania y por ende de una guerra. Estados Unidos ha señalado que mandará soldados a ese territorio para ayudar a Ucrania y eso tensa las difíciles relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En esta situación es que sale la información sobre las bases. En esta situación es que la Cancillería rusa dice que ellos simplemente están aprovechando los convenios estratégicos que ha tenido desde siempre, o desde cuando el intergaláctico estaba vivo, con nuestro país para establecer mecanismos y sistemas de cooperación mutua, ¿no? Y adicionalmente, para completar la cereza ¿cómo se llama? Del banana split, es que Nicolás habló por teléfono con Vladimir precisamente sobre la importancia y el valor que tiene esta nueva alianza estratégica para impulsar a ambas naciones. Yo me preguntaba cuando lo estaba leyendo, ¿querrá Rusia impulsarnos al abismo? definitivamente que sea alguna parte querrá impulsarnos. Pero retomando tu pregunta y el hecho de que me parecía que la respuesta era
un poco sencilla, si lo podemos calificar de ese modo, es una cuestión estratégica, como tú lo estás diciendo. O sea, la situación de Ucrania y específicamente de Crimea, que formaba parte de Ucrania hasta cierta fecha, es un asunto de la salida del gasoducto ruso que se pretende pasar directamente hacia Alemania, y es una ubicación estratégica que hasta cierto momento Rusia le había dado poca importancia, porque Ucrania había sido independiente hasta cierto momento, y fue tanta la presión después que Rusia le dejó de prestar atención al tema ucraniano y a Crimea, que hubo un presidente que renunció en menos de 2 días, después de que ya estaba prácticamente firmado un acuerdo de independencia de Ucrania y de su prácticamente anexión a la Unión Europea. Se dieron cuenta, Rusia comenzó a presionar después de por supuesto, ya Putin, sí, por supuesto, estaba en el poder, y comienza entonces a hacer la presión, arranca la revuelta civil en Crimea, y trae sus consecuencias hasta ahorita. Pero a lo que iba, es un asunto de ubicación estratégica, el asunto del gasoducto directo de Rusia hacia Alemania, que si Crimea tuviese la independencia no fuese posible, porque entre otras cosas la mayor base marítima, ¿cómo se llama? Puerto, base marítima, el mayor puerto ruso está en costas de Crimea, y anteriormente, si Crimea fuese independiente, tendría Rusia que seguirle pagando impuestos por utilizar esa base naval. Por eso el interés de quitarle la independencia, de anexarse Crimea a Rusia. O sea, el juego de Rusia es acabemos con todo para nosotros lograr nuestro objetivo. Eso no pinta bien, eso no pinta bien dicho así. Y entonces tú te vuelves a preguntar. Yo lo vería en términos de ubicación. O sea, me dan este ladito aquí, mira, dame un ladito porque la silla está bien en el cine, tú sabes, pero estamos. Sí, claro, pero una cosa, perdóname, una cosa es que tú me pidas el ladito y otra cosa es que tú me mandes tanques para agarrar el ladito. Es diferente pedirlo que agarrarlo. O que tú acomodes mejor el espacio para que yo entre mejor. Son cosas distintas. Pero ok, pero ese es otro rollo. El rollo es que esta gente que tiene, no sé, esta actitud bélica, por decirlo de alguna manera, se instala en el país bajo la protección de la dictadura de Nicolás Maduro, con unas intenciones que no están claras, pero además con unas intenciones que obviamente no benefician al país. Venezuela, ¿cuándo dejó de ser bélica? A Venezuela nunca le gustó la guerra, los venezolanos nunca estuvieron en guerra, las guerras eran internas, las guerrillas internas de la década de los 60, más adelante la pelea con Simón Bolívar, que se peleó con todo el mundo, pero mentira, no seamos falta de respeto. Las guerras de independencia, pero de ahí para acá no ha pasado más nada. O sea, Venezuela ha tenido fricciones con Colombia, ha tenido tensiones con Colombia, pero los únicos que han tenido la indecencia de decir que podíamos llegar a un conflicto armado con Colombia ha sido precisamente el chavismo. Entonces nosotros no tenemos cultura bélica. ¿Qué hacen estos señores con su cultura bélica metidos en el patio de nuestra casa? Bueno, sin que uno lo sepa. Le ha sacado provecho, le ha sacado beneficio económico, y qué sé yo, cualquier beneficio que no es nunca beneficio definitivamente para el colectivo venezolano, que estamos por allí. Este tema da para mucho más, porque sí es justamente eso, puedes evitar, por ejemplo, el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea. La Unión Europea supone de alguna manera, o sea, el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea supone de alguna manera el acercamiento hacia los Estados Unidos, que es el supuesto enemigo constante de lo que había sido el bloque soviético, etcétera, etcétera, etcétera. Por allí van los... Lo feo es eso, pues, que como tú lo dices, Venezuela, que no había tenido nunca esa injerencia en conflictos, digamos, de carácter más o menos internacionales, entonces ahora se ve involucrado en posiciones cuestionables. Sin ninguna necesidad, además. Porque Rusia no representa un beneficio directo para Venezuela. Pero bueno, Nicolás y sus cosas, el régimen y sus cosas. Y hablando del régimen y sus cosas, no podemos dejar de mencionar la decisión del Consejo Electoral de Venezuela de darle cabida a la solicitud para un posible revocatorio de Nicolás Maduro. ¿Te acuerdas cuando lo llamábamos revolcatorio? No sé, hace cuántos años atrás.
Sí, porque, hace unos cuantos años, sí. sí, bueno, resulta que, Fue cuando se comenzaron a poner de moda las sí, listas de como que la lista firmaban para Tascón, ¿te revocatorio, acuerdas? no firmaban, claro. Ujú, ujú. Bueno, resulta que el movimiento venezolano para el revocatorio, todos unidos en referendo por el revocatorio, y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta presentaron ante el Consejo Electoral una solicitud para un revocatorio del régimen de Nicolás Maduro. Y en un baño de democracia, el Consejo Electoral dijo que sí, es decir, aceptó la solicitud. Que aceptar la solicitud no significa que vaya a pasar más nada, pero aceptó la solicitud y se dio el régimen un baño de frescura con olor a lavanda, ¿no te parece? Claro, me parece. Y no, y me parece que quien está pasando la esponjita por la espalda es la oposición, ¿no? Diciendo, cuestionando la realización del revocatorio. No, el revocatorio es cuestionable. No, papacito, lo cuestionable no es el revocatorio, lo cuestionable son los casi ya 25 años de narcotiranía que tenemos en Venezuela. Eso es lo cuestionable. No te hagas el loco, o sea, no te pongas a estar hablando pistolada porque ya estamos grandecitos como para que nos sigan echando cuenta. Entonces, esa oposición que le pasa la manito por la espalda, tú sabes, para quitarle la mugrita que no se puede quitar a sí misma, le lava entonces la cara internacionalmente. Sí, bueno, no, lo que está pasando en Venezuela, no, ellos están llamando un revocatorio, todo civilizadamente, en una atmósfera democrática y de elecciones, entonces, Pero eso no es tan sencillo porque según establece el artículo 72 de la Constitución, porque lo que para revisarlo, la activación de un revocatorio requeriría las firmas del 20% del registro electoral en el país. Un registro electoral que, como ya sabemos desde hace mucho, por ejemplo, tiene una larga lista de muertos que votan, por ejemplo. Es decir, que está plagado de irregularidad. Pero entonces pasa el proceso, o lo que sigue, por recoger las firmas de este montón de venezolanos para que se active el mecanismo y entonces se inicie el proceso de convocatoria para que los venezolanos participen en un proceso electoral. Entonces vienen las listas otra vez. Y entonces este baño de democracia que les debe haber durado, no sé, un poco más de 72 horas con el anuncio, se les ha caído abruptamente cuando a Diosdado Cabello, que realmente es nefasto para el país y nefasto para el planeta y nefasto para la democracia, o sea, él no sabe lo que es democracia, llegó y dio unas declaraciones diciendo que ellos, es decir, el régimen, tenían la potestad de solicitarle al Consejo Electoral el nombre y los datos de todas aquellas personas que firmaran en solicitud de ese revocatorio. Pero eso no es coacción, eso no, es no, no, democracia. Eso es un no. derecho que ellos tienen. Lo que No, yo pasa es que creo que se les olvida. eso para llevar un registro de quienes están vacunados contra el COVID en Venezuela y quienes no, porque ellos están muy preocupados por la salud Es de uno de los Venezuela. problemas del chavismo, que es que a ellos se les olvida que los derechos de ellos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Porque obviamente, cuando después de una información como esta, tú vienes y dices, a mí me parece tácticamente una metida pata, que ellos van a pedir los nombres de quienes fueron y firmaron para pedir el referéndum, les borra ese baño de lavanda y les vuelve a poner el mismo olor de, no puedo decirlo, ¿verdad? Que han tenido No, durante todos estos años. claro. Digamos ese olor Pero a lo otro, cloaca. el otro asunto, Belén, tú acabas de citar un artículo que nos da ciertas pautas para la efectiva realización o convocatoria a un referéndum revocatorio. Pero ¿quién dice que en 2 días, 3 días, el artículo o no está más o reduce el número o dice que el Ejecutivo tiene la potestad de convocar unilateralmente a un revocatorio o de frenar la realización de un revocatorio? Eso puede prácticamente... Lo contrario, respetar el artículo de cualquier organismo, de cualquier reglamentación jurídica, suele suceder en otros países que funcionan normalmente. Y normalmente entiende uno pues como negociación, disidencia, puntos de vista contrarios, puntos de vista intermedios como salida a posibles crisis, pero en Venezuela no existe eso de hace más de 20 años.
en Venezuela. Es que Venezuela arbitrariedad. Sí. Venezuela tiene democracia participativa. Ellos participan en lo que se va a hacer y punto. Y ya, se acabó. Y con esa historia de las listas, con esa historia de represión, de seguimiento, de búsqueda de presos políticos, y después de un anuncio como este, ¿tú crees que la gente va a tener, la gente que está pasando necesidad y trabajo de verdad, ¿tú crees que va a tener el valor, el venezolano de a pie, como se le llamaba antes, que creo que ahora son prácticamente todos, de ir a firmar una solicitud de revocatorio después de la amenaza velada de Diosdado Cabello? Es normal que no lo haga. Y claro, el asunto también es que sin importar el porcentaje de participación o no, si la participación ofrece algún viento de legitimidad hacia el exterior, pues bienvenido sea por parte de esta gente que está enquistada en el poder desde hace más de 20 años en Venezuela. Y aun cuando esta siga siendo la historia, no vamos a quedarnos callados, ¿vale? Por favor. No, para nada, para nada. No porque es que además ellos mismos nos siguen dando material. Porque teníamos organizado este tema del revocatorio y la verdad es que después de esa salida de Diosdado Cabello, con mayor ansia provocaba decir algo al respecto. Porque ¿hasta cuándo listas? ¿Hasta cuándo vigilancia? ¿Hasta cuándo la gente va a seguir creyendo que eso es democracia? Que eso es participación, que eso es respeto al ciudadano, que eso es respeto a los derechos, que eso es justicia o que eso es paz. Para mí eso tiene un solo nombre y ellos lo pusieron de moda, incitación al odio. ¿Te acuerdas? Incitación al odio, rebajar el idioma, el respeto al podium presidencial, a todo lo que es la semiología de lo que es la Corte Suprema de Justicia, el respeto de estar bien presentados para cuando eres representante de una sociedad. Los diputados, recuerdo que comenzaron a llegar hasta en pullover. En chancletas y en bermuda, por Dios. Una cosa que pareciera insignificante, pero no lo es, porque eso significa cómo tú respetas o irrespetas la majestad de una institución. Entonces, el uso vulgar del lenguaje, y no vulgar por decir groserías, vulgar por ofender al otro gratuitamente, por creer que el otro es imbécil. Nada, exacto, nada, no tiene valor. Bueno, cariño, tenemos que cerrar. Pero Belén, tú no dejas que uno hable, chica. Bueno, no sé, quéjate con el jefe. Quéjate con el jefe. Quéjate con el jefe. O escribe un texto y lo subimos en metamorfosisforzada.com con todas tus quejas para que quienes nos vean puedan leer todas tus quejas. Te invito a que lo escribas y lo subimos y lo promocionamos aquí. No tengo problema con eso. No tengo problema con eso. Se nos acabó el tiempo otra vez. Sí. ¿Qué tenemos para la semana que viene? La verdad es que esperaremos los acontecimientos para ver qué es lo más interesante. Claro, pero además de eso, la semana que viene sí tendremos un invitado para conversar sobre qué están haciendo los venezolanos en el mundo. Ya, perfecto, claro, sí, es cierto. Nuestro invitado. Así que retomaremos nuestro invitado. Así, lo esperamos la semana que viene. ¿Es tu programa en particular? ¿Ah? Con un poquito más de tiempo para conversar. Ok, trataremos. Mira, les quiero decir a quienes nos están viendo que este programa en particular es uno de los que a nosotros más nos entretiene y más nos libera. Y nos gustaría mucho, si quieren comentar, que nos dijeran qué les parece a ustedes conversar de esta manera. Yo sé que es un poquito ácida, pero es la verdad. No decimos otra cosa, la verdad. Y nosotros aceptamos gustosamente puntos de vista distintos. Sí, sí. La disidencia es bienvenida aquí también. Claro. Esto es Metamorfosis Forzada. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos para un nuevo programa la semana que viene. Chao.